8, antes de salir de Alice, Texas, pasamos a desayunar a un restaurante mexicano llamado Mi Ranchito, donde conocimos a Don Adán, señor afable entrado en canas, que decía ser tercera generación en ascendencia hispana. Ya con el estómago lleno, procedimos a comenzar la ruta. Calentamos cerca de 1 hora y comenzamos la rotación. La ruta sería llana, pero este sería otro día más de desierto. Poco a poco el sol iba subiendo y esto se reflejaba en el incremento de fatiga. Pero este día la barredora nos acompañó toda la ruta, así que pudimos hidratar fácilmente en todo momento. Vamos a Nueces. Vamos a San Antonio. Todavía hay muchas cosas mexicanas, está Nueces. Justo de Nueces, pero a la mitad de Texas casi. Cercano al mediodía, la fatiga era evidente, así que ese sería un buen momento para parar a comer. A Alan se le antojó un Subway, pero realmente la parada estaba a unos kilómetros más adelante, así que Ose y yo decidimos adelantarnos a aquel punto. ¿Dónde estamos? ¿Quién sabe, güey? Pero en medio de Texas. Aquí vienen los pendejos, los únicos pendejos que quisieron rodar hacia Texas. Sí. Sin agua. Muchos 39 grados. 38, no así. Aquí fue donde comimos y nos preparamos para los siguientes kilómetros de la ruta. Balas en cero cargadas en mi escopeta, prende la mecha. Disparan las metralletas, todos al suelo que vienen las avionetas. Puro pedo, mis camaradas en bicicletas causan muerte, clican fuerte. Vales más que tengas suerte jugando conmigo. Cualquier enemigo les meto un tiro. Pasando los kilos, West Coast comidos, espadas. Después de comer tuvimos otro periodo corto de calentamiento para después empezar a aumentar la velocidad progresivamente. La aproximación la misma, fila de 1, aunque aquí estaba poniendo el desorden para hacer algunas tomas. Este día sería para mí y para mi estado físico y mental uno de los mejores. Pero todo lo que sube tiene que caer, así que después de esto vendría mi declive. Terminando la machaquita del día. Ya por la tarde entrábamos a San Antonio. Me había tocado jalar varios kilómetros en la entrada y estaba teniendo las mejores sensaciones de toda la ruta. El cansancio y el desgaste derivado del sol nos llevaba a hacer menos sprints. Estábamos más enfocados en la ruta para no morir de insolación. Acá igualmente nos recibieron amigos de la ruta, cerca del Riverside. En la noche tocaría salir a buscar lavandería y un lugar para cenar. Descansar un poco para al día siguiente continuar la ruta. No tiene foto, pero ese güey tiene 50 años. ¿A poco se asomó a la foto? Este día Osei no estaba teniendo buenas sensaciones, así que aprovechando las demoras en la salida, aprovechó para adelantarse. Sin embargo, la ruta que le recomendó su GPS era distinta a la ruta por la que íbamos, pero mucho más corta.
así que tuvimos que hacer un esfuerzo extra para alcanzarlo. Cosa que por fin logramos antes de llegar a los outlets de San Marcos. Ya reagrupados y después de reparar un par de ponchadas, reanudamos la estrategia del día, fila de 1 y rotación cada 5 minutos que nos permitiera llegar de la manera más eficiente al siguiente punto, que sería Austin, Texas, donde, a pesar del desgaste que implicaba la salida de San Antonio, tocaría otra sesión de relevos rápidos o una suerte de carreritas por el freeway. José ya estaba más recuperado y las sensaciones generales del grupo eran bastante buenas. Entrando a Austin, decidimos hacer una pequeña escala para visitar el Parlamento, aunque el tiempo no fue suficiente para visitar la casa de Lance. Aún así, pudimos entrar al Parlamento. ¿Quién pensaría que Austin todavía guarda ciertos vestigios de su pasado como parte de México? También adentro pudimos ver este concierto. Después tocó regresar al freeway para hacer los últimos kilómetros del día. La zona de semáforos en la lateral estaba limitando nuestra velocidad, aunque quizá solo era el desgaste de los kilómetros pedaleados. El sol de la tarde enmarcaba nuestra llegada a Salado. Esta gran bandera refuerza la idea de que todo en Texas es muy grande. Como esta, nos tocó ver muchas en todo el camino. La entrada a ciertas ciudades es más complicada que otras, así que este punto para entrar a Salado se decidió subir las bicis a la barredora para evitar riesgos. Sí. Los 21. El cuadro y esas flores, güey. Para el 10º día, aprovechamos el desayuno buffet que nos ofrecía el hotel para después poder salir rumbo a Waxahachie, Texas, pueblo cercano a Dallas. Sí, por toda la 35. Sí, pero ese es adentro, güey. Tomamos los primeros kilómetros del día a manera de calentamiento. Carla nos había proporcionado cupones para Whataburger. Paramos. Así que otro de los objetivos de la ruta fue terminar con ellos, aunque según recuerdo no lo conseguimos. El camino del día nos llevó a estas vías, donde nos imaginamos que pasaba la bestia, junto con muchos hermanos migrantes que buscan el sueño americano. Estos no lugares, dentro de Estados Unidos, siempre nos invitan a reflexionar y contrastar con el estilo de vida americano, que en ocasiones parece muy similar al nuestro, pero en muchas otras se nos presenta extraño y radicalmente distinto, como lo es el caso de estas enormes gasolineras Buc-ee's, que presumen tener la mayor cantidad de bombas del estado y los baños más limpios. La playerita para el niño, para la niña. Este es más grande que el bodega horrera de tu barrio. Después de comprar algunos souvenirs, seguimos la ruta.
más banderas monumentales a media asta. Por estos días había habido otro evento de tiroteo en una escuela de Texas. Este día, a pesar de que tuvo segmentos rápidos, en esencia lo tomamos con más calma. Estaba notablemente más nublado. Esto contribuía para que las sensaciones térmicas no fueran tan extremas. La reducción gradual de velocidad sin duda sirvió para la recuperación activa. El pasito platicador y la zona 2 es buena para recuperar. Es así que seguimos a un paso constante que nos permitirá avanzar y poco a poco ir cumpliendo con los kilómetros pactados para este día. Seguíamos el camino del Freeway 35 que nos llevaría hasta Dallas. Pasando Waco tuvimos otra racha rápida, pero siguiendo con la dinámica relajada del día. El día había despejado bastante. Después de un par de fotos, tocaría la hora de comer. Aquí hubo tiempo para todo, en especial para buenas anécdotas. Pero yo te puedo dar chingue, cómprame una bici, ¿de dónde viene? No, o sea, fue... Como siempre, el criterio más importante para entrar a un lugar, la seguridad de las bicis. Ahora vendría la hora de la digestión. El calor de nuevo se hacía presente. La única ventaja eran los llanos y algunos columpios que permitían algunos segundos de descanso. Este sector de la carretera estaba notablemente más sucio. Estados Unidos en general tiene una política muy pro-automovilista. Sin embargo, en la ciudad de Dallas y en sus afueras es mucho más notorio. En esta zona, de verdad sentimos que nos ahogábamos el pellejo. No había lateral y tocó una zona de construcción a un solo carril. Ya entrando a Waxahachie, Alan pudo hacer su sprint, que indiscutiblemente se llevó. Waxahachie es de esos pueblos que retratan la esencia rural de los Estados Unidos. No sería raro ver un mariscal de campo junto con porristas, camino al baile de graduación de su preparatoria, u otro centenar de escenas clichés como se pueden ver en las películas. La entrada de Dallas, igual que el día pasado para Salado, es muy complicada, así que una vez más se decidió por seguridad de la ruta subir las bicis a la barredora para evitar riesgos. Así finalmente pudimos llegar a Dallas a descansar, para por fin al día siguiente salir de Texas rumbo a Oklahoma. También este día tuve un bajón emocional que me hizo considerar abortar la ruta. Sin embargo, después de cenar se pasó todo.